Todos nos sabemos ya la historia con el fandom de Dragon Ball Super, y de cómo su actividad fue de hasta molesta, hasta graciosa muchas veces, pero hay algo que nunca le dejaremos olvidar, y esas son todas las teorías que ya se han vuelto más que infames y conocidas en todo internet. Aún sabiendo que habrá miles de vídeos hablando de esto, me propuse hacer mi propio recordatorio a la comunidad de lo que fueron estas teorías, y hasta intentar dar a conocer algunas que pasaron desapercibidas, intentando ir de la más famosa a la que tal vez pocos conocen. Como dicen todos, sin más dilación, comencemos. Sí, la teoría del clon abre el primer puesto, siendo que, junto a la del puesto que viene, las considero las teorías más famosas de todas. ¿Quién no se sabe esto ya? La teoría dice que Hit, al ser eliminado del torneo del poder, y de que al parecer no se vio que Senosama lo borrara de la tableta, pensaron que Hitai había usado una de sus habilidades, la cual es la de crear un supuesto clon en su lugar para engañar al rival. Esta teoría fue más que nada un rezo por parte de los fans de Hit, que no querían aceptar que su personaje favorito había sido botado tan rápido de la trama, pero no impidió que por ello se volviera menos famosa. La falla en esta teoría es que, dicha habilidad que mencionan, solo apareció en capítulos de relleno, y no tendría sentido que fuera usada en una parte importante de la trama. Piénsenlo como la guadaña interdimensional de Goku Black, una habilidad inventada de relleno que no volvió a ser usada a pesar de estar rotísima. Sé que el manga estaba atrasado al anime, pero entre esos capítulos y la eliminación de Hit, creo que debieron darse cuenta que esa mini saga del sicario no era canon, y que Hit nunca tuvo una habilidad de clones. Lo peor es que aunque fuera canónica, los fans malentendieron la propia habilidad del personaje, ya que nos muestran que los clones, o proyecciones de Hit, son intangibles, por lo que no tendría sentido que Jiren lo hubiera golpeado fuera de la arena. En fin, el punto es que la teoría solo se sostenía de una falsa esperanza, que no se basaba en nada canónico y que solo servía como una linda posibilidad para el personaje, pero al final fue Kefla la que terminó siendo el arma secreta del equipo 6 y no el cabeza sospechosa. Puesto 7. Oh sí, les dije que esta también era muy famosa, ya debieron sospecharlo. Esta teoría, junto a esta imagen de fondo fueron ya reseñadas y compartidas unas 1000 millones de veces, y no es para menos, pues para sus fans era una teoría genial, y era una basura para todos los demás. La teoría se basaba en supuestas sí, mi, li, tu, des, de Goten y Black Goku. Como el largo de las mangas, o el color de piel, o el pelo, o que supuestamente se veía más joven, aunque no se notara ni de acá a la China. La teoría, o bueno la principal porque miles hicieron su propia versión solo para poder explicar esta posibilidad, pero al grano, que la versión más conocida decía que el Goten de la línea de tiempo del futuro, creció odiando a los Saiyans, y que por eso de adulto se hizo malvado por su odio por la humanidad. Desde este planteamiento ya se notaba que la teoría no se sostenía en nada, y era nada más gente intentando muy fuerte de unir puntos que simplemente no se podían unir, solo para darle lógica a este escenario, porque sería muy poético que Goten y Trunks fueran enemigos en el futuro, ¿verdad? Venga, tú también lo pensaste. Si les soy sincero, a pesar de la teoría, me gusta este escenario, la verdad suena muy interesante, y la cantidad de what ifs en YouTube, tanto en habla inglesa como hispana demuestra que no soy el único. Para los que estén interesados en una situación así, les recomiendo este What If del usuario Cartus Toyo, está en inglés, pero si lo entienden les recomiendo que lo vean. Sin irnos más por las ramas, solo diré que esta teoría debió catalogar más como fanfic que teoría, pues no se basa en nada real, solo simples hipotéticos sin fundamento alguno, solo para ver un escenario interesante. Puesto 6. Aquí entramos más en el terreno de las no tan conocida. En el puesto 5 se la lleva la teoría de Freezer es un niño. Lo más probable es que haya salido como una especie de meme y alguien se la tomó en serio, pero igualmente es una teoría relativamente conocida. Por si el nombre no se los había dejado claro, esta teoría estipula que Freezer es en realidad un infante de su raza. Según esta gente, esto explicaría su baja estatura y sus ataques de ira similares a rabietas.
Y pues eso, no hay mucho más que explicar. El hecho es que, por el mero concepto del personaje, estas características son más propias de un dictador errático y caótico, que de un niño. Porque pensemos esto, Freezer fue creado en concepto como un emperador espacial, que es muy inteligente y frío, y que además sabe comportarse de forma educada y refinada. ¿Ustedes dicen que eso es la caracterización de un niño? Además, personajes como la banda de Pilaf o Majin Buu han demostrado actitudes mucho más, infantiles, que el mismo Freezer, y hasta ellos se supone que son adultos, además de que la razón por la que es así de enano es porque es parte de su raza, porque, sean canon o no, todo material de juegos u OVAs han representado a la raza de Freezer con ese tamaño pequeño. Esta teoría es medio parecida a la anterior, porque es solo un supuesto que se basa en nada, o bueno casi nada, pero ya me entienden, que no se sostiene, y que además va en contra de toda la caracterización real del personaje, una teoría que ni debería tomarse tan en serio, y creo que eso es justo lo que el fandom ha hecho al ignorarla. Puesto 5. La teoría de este puesto es la más reciente de todas, y es que, luego del estreno de Black Freezer, y de cómo lo consiguió, siendo esto debido a que entrenó en una sala del tiempo por cientos de años. Ante esto, muchos empezaron a teorizar si quizás tuvo un compañero. Y de ahí salió la teoría de que fue Cooler. Sí, es una de esas millones y millones de teorías que intentan canonizar algo no canónico. A ver, entiendo que Bardock y Broly lo lograron, pero es que dudo que Toyotaro sea tan despistado para introducir a Cooler, teniendo en cuenta lo ilógico que sería su existencia, porque, al venir Freezer por primera vez a la Tierra, porque no estaba Cooler además de su padre, porque como en la película nunca quiso venganza, sería ya demasiado raro que Freezer tuviera un hermano vivo todo este tiempo. Pero ok, digamos que si existió, dicho eso, ¿de qué le serviría a Freezer como entrenamiento tener a Cooler? Pensemos un momento, Freezer era un mutante en su propia familia, mucho más poderoso que toda su raza y el universo, y esto hablando del Freezer de Z, si en ese entonces Freezer era superior a toda su raza, incluido un hipotético Cooler, entonces imagínense lo que sería actualmente en Super con su forma Golden, más aún en medio de un entrenamiento por años donde seguro se fue haciendo más poderoso. En tales situaciones Cooler no representaría un reto ni siquiera si Freezer se contuviese. Entiendo que les guste Cooler, porque es como un Freezer pero más early, pero tienen que entender que es de los personajes que no podrían ser introducidos en la actualidad, la única forma de hacerlo sería reescribir al personaje completamente, pero en tal caso, diría yo que sería medio penoso tener a un Cooler que sea Cooler solo en el nombre, y que en el resto no tenga nada que ver, creo que hasta los fans de Cooler podrán estar de acuerdo en esto. Porfa, pierden su tiempo teorizando a estos villanos de las películas, entiendan que muchos de ellos son imposibles y están muy desactualizados, ya es un milagro que después de todo canonizaran a Broly. Puesto 4. En este puesto seguimos con las teorías del manga actual de Super, en este puesto tenemos la teoría de Bardock es el padre de Granola. Granola es un guerrero de la raza cerealiana, muy hábil y con un potencial enorme. Esto sumado a que nunca vemos a su padre, pero sí a su madre, dejó a la gente pensando que tal vez podía ser un hijo de Bardock, esto debido a un diálogo de Monaito, el cual dice que hace muchos años, fue él quien le salvó la vida, y de ahí fueron todos a decir que era porque era su hijo. Entiendo que el hecho de que mencionaran a Bardock y lo metieran en la trama hizo que muchos se vinieran muy arriba, tanto en internet como en sus pantalones, pero es que la teoría no tenía sentido. Primero que nada, según el manga la invasión de los Saiyans fue hace 50 años, momento en el que Granola ya había nacido y tenía unos años de edad. No tiene sentido que Bardock hubiera llegado en algún momento antes a hacer no sé qué, porque se muestra que nunca lo habían visto ahí, ni siquiera Monaito. Igual no le echo tanta culpa a los que lo pensaron, porque en ese momento no se había revelado lo que pasó por completo, pero es que igualmente la teoría es muy exagerada, porque Granola no presenta ni un solo rasgo Saiyajin, y aunque te lo podría entender en cuanto a su apariencia, con toda la ira que sintió durante toda su vida, sería raro que nunca se hubiera convertido en Super Saiyan de ser uno, ni siquiera cuando el dragón supuestamente liberó todo su potencial oculto, nunca se le vio ningún rasgo de poder Saiyajin.
Personalmente solo creo que la teoría se creó por la emoción del momento, porque realmente lo único que intenta es unir a Granola y a Bardock muy fuerte, pero al final cuando todo se calmó solo quedó como una estupidez más de los fans. En el puesto 2 voy a poner un empate, no solo de 2 o 3, sino de un conjunto de teorías, todas aquellas que intentan de cualquier manera incluir al Saiyajin, Yamoshi, dentro de la trama. Tal vez te preguntes, ¿quién es este personaje que dices? Pues según el lore, Yamoshi es el nombre del primer Super Saiyajin dios de la historia, que se rebeló contra los de su propia clase y murió en el intento. En fin, el punto es que, desde que Toriyama habló sobre la existencia de este sujeto, abrió la caja de Pandora de gente teorizando formas en la que podría aparecer en la historia, de cualquier forma. Yamoshi va a aparecer en el torneo del poder, Yamoshi será el enemigo de la nueva película, Yamoshi está dentro de Goku, Yamoshi es el dios de tal, Yamoshi es esto o aquello y no sé qué mierda. Desde que se confirmó su historia este personaje pasó a ser el nuevo Bardock, con todo el mundo especulando formas en las que podrían hacerlo aparecer a pesar de estar más muerto que la wea, no importa si no hay argumentos o no, va a haber alguno que diga que Yamoshi va a hacer tal cosa o está en tal lugar. Les recuerdo que estamos hablando de un personaje cuya cara ni siquiera hemos visto, ni siquiera tiene una silueta propia, solo es la de Vegeta pero pintada de rojo, así de irrelevante es. Sé que con Bardock sí apareció, pero no es como que apareciera por todas las teorías que le hicieron, literalmente solo insistieron hasta acertar, en serio que dudo que este don nadie aparezca, diciendo siquiera una línea de diálogo. Por último, dejo una teoría que, tal vez no está tan desconocida, si es muy ridícula, y hasta molesta dirían algunos. Esa es la de, Goku está en coma. Ya se la saben, el protagonista está en coma y bla 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 ya lo saben. Esta teoría es más vieja que el tiempo mismo, y se ha usado en una infinidad de series y todas las veces de la misma forma, el protagonista de turno está en coma desde el primer capítulo, y todos los eventos son producto de su mente, que sigue soñando mientras su cuerpo está inconsciente por tiempo indefinido. La versión para Goku dice, que cuando se golpeó la cabeza cuando era bebé, lo que pasó en realidad es que quedó en coma. Dejando de lado que eso no explica el por qué tiene cola, o los sucesos que ocurren antes de eso, esta teoría es más un meme andante que una teoría. Todo inició por un supuesto capítulo de Supercampeones, que ni siquiera era real, y de ahí comenzó esta teoría barra chiste, donde todo el mundo está en coma sin piernas y soñó todo lo que pasa en sus series. Desconozco si es que hay alguien que siquiera llega a creer en estas cosas hoy en día, pero si es así, te digo yo que me parece de lo más increíble. Gente, entiendan de una vez, nadie está en coma, nadie perdió las piernas, Tsubasa nunca estuvo en coma, y esta teoría ha durado demasiado tiempo. Si es que en alguna serie o película alguna vez se llegó a cumplir esta teoría, quiero que me lo dejen en los comentarios, será muy interesante verlo.